Expediente Pulso. Información y memoria a fondo. El lado oscuro de la política. Muy buenos días, hoy en Expediente Pulso le presentaremos el caso del priista Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, que según las investigaciones robó miles de millones de pesos y fue acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa. Comenzamos. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. El estado de Veracruz es conocido como la puerta de México al mundo por su profunda herencia histórica y cultural. Fue el primer ayuntamiento de América continental, la vía de comunicación entre el viejo y el nuevo mundo y también un símbolo de resistencia nacional. Pero eso es la historia. Estamos tan escondidos que ya no se ve la luz, reportándome de la otra cara de Veracruz, donde siempre es lo mismo y nos gana la ineficiencia. Es por eso que... En las últimas décadas, Veracruz ha sido cuna de políticos corruptos. Uno de ellos, Javier Duarte de Ochoa, quien gobernó esa entidad del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016. Le faltaban 48 días para dejar el cargo cuando se dio a la fuga, pero para entender esta historia hay que empezar por el principio y por su antecesor, Fidel Herrera. Lo planteo desde la fortaleza moral del ejemplo. Yo predico con el ejemplo. Le trabajo a Veracruz desde que me levanto hasta que me acuesto. Así iniciaba el priista Fidel Herrera su carrera como gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010, trabajando día y noche, pero en el camino se vio envuelto en la polémica. Él es Fidel Herrera, siempre hace lo que quiera. Él tiene buena suerte y amigos influyentes. Fidel Herrera fue señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y también acusado por malos manejos de las finanzas públicas y por solicitar dinero a funcionarios para apoyar campañas políticas de otros priistas, como la de Javier Duarte, pero nunca fue perseguido legalmente por esos temas. Estoy ahorita en plenitud del pinche poder, tengo el gobierno en la mano. Entre otras cosas, Duarte, hay que darle 10 millones de pesos para que termine una carretera que está haciendo a su pueblo. Cualquiera que sea el acuerdo, hay que darle 10 millones de pesos. Sí, esa financia la cobra de Duarte. Duarte quiere, mi amigo, ayudarte. Ya la entendí muy bien. Hay que hacer otras buenas para darte, hombre. Dame la que le dice a él, tráemela mañana si quieres. Es que él anda pendejando, trae el síndrome del candidato que no se comunica con nadie. Dime, monito cilindrero, chaparrito, ya de tanto rodar, pásanos una lanita, aunque sea para el refresco. La filtración de estos audios evidenciaba la intervención del entonces gobernador de Veracruz en favor de Javier Duarte, quien fue su sucesor. Pero además de estos apoyos, Fidel Herrera fue polémico por ganar 2 veces el premio de la Lotería Nacional, una en 2007 y otra en 2009, lo que empezó a levantar sospechas de corrupción y lavado de dinero, aunque él lo atribuía a la suerte que tuvo desde chamaco. A cada uno de los que apoyaron, mi gratitud por hacerlo, y también a los que se opusieron, porque lo que resiste, decía don Jesús Reyes Heroles, nos ayudó. A los muchos que nos vigilaron, mi gratitud. A las tantas auditorías, mi reconocimiento. Nos permite una entrega transparente y eficaz. A cada cosa y a cada hecho, darle su lugar. De las muchas cosas, el gran esfuerzo en la cultura. De las tantas, lo realizado en los segmentos de la silvicultura. La interacción con las cámaras de la industria de la construcción, con las de comercio, con las patronales, ha sido extraordinaria. A todos y cada uno de ustedes, a los que nos ayudaron, cerca, distante o desde enfrente, mi gratitud eterna. Yo sé que a Veracruz le va a ir muy bien. Yo sé que ahora
La fortaleza de lo realizado significa la grandeza de un futuro sin límites. Gracias, Veracruz. Veracruz está de pie. ¡Que viva Veracruz! Faltó decirles que ser gobernador de Veracruz es lo mejor que me ha pasado en la vida. Muchas gracias. De esta manera comenzó la caída de Fidel Herrera y el ascenso de Javier Duarte de Ochoa. Yo conocí a Javier. ¿Dónde? La otra vez aquí en la esquina. ¿A quién? Y es que estaba saludando Javier a la gente que quería. Primero como diputado federal del PRI en 2009. Luego, en 2017, el Partido Revolucionario Institucional lo abanderó como candidato a gobernador de Veracruz. Una campaña que contó con el apoyo de toda la estructura priista, no solo del Estado, sino también de la dirigencia nacional de ese momento. Estamos juntos una vez más en Veracruz. Ustedes lo acaban de ver. El PRI está ganando porque tiene los mejores candidatos. El PRI está ganando porque tiene las mejores propuestas. Con Javier Duarte, solo para adelante, solo propuestas. En campaña, Javier Duarte prometió seguridad, crecimiento económico, infraestructura carretera, generación de empleos, pluralidad y respeto a los derechos humanos, entre muchas otras cosas. Vamos a presentar inversiones que son reales y no tan solo presentarles el qué, sino también el cómo hacerlas, a través de qué esquemas de financiamiento vamos a operar y desarrollar estas inversiones. La autopista Tuxpan-Tampico, obra de infraestructura carretera, que es una de las grandes necesidades que permitirá la detonación económica de esta región, el poder desarrollar y culminar lo que es la brecha huasteca, un corredor turístico tan importante que se ha convertido para toda esta región, el poder fortalecer infraestructura hidráulica, lo que es el agua potable para esta zona, el poder detonar también acciones que tengan que ver con el turismo de esta región norte, apoyar con toda definición acciones que permitan el crecimiento, el fortalecimiento, pero sobre todo la generación de empleos. El principal elemento que nos permite a una sociedad tener estabilidad, tranquilidad, armonía, paz social es el empleo. Con estas propuestas, el 1 de diciembre de 2010, Javier Duarte tomó protesta como gobernador de Veracruz. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y si así no lo hiciere, que la nación y el Estado me lo demanden. Tras la toma de protesta de Javier Duarte, la riqueza natural, la actividad económica y la importancia estratégica de Veracruz como uno de los estados más grandes del país dejaron de ocupar los titulares de los medios y se convirtió ese estado en un referente nacional e internacional por una serie de escándalos relacionados con corrupción, desvío de recursos públicos, endeudamiento, violencia e impunidad. Estoy aquí por todos, para dar lo mejor de mí, pero sobre todo, para que juntos demos lo mejor de cada uno. ¡Veracruz! ¡Vamos para adelante!
Tal fue el caso que el gobierno encabezado por Javier Duarte ha sido objeto de investigaciones de autoridades mexicanas y de numerosos trabajos periodísticos. Las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades millonarias en el manejo de recursos federales. Paralelamente, investigaciones del entonces Servicio de Administración Tributaria identificaron empresas que simulaban operaciones comerciales y emitían comprobantes fiscales sin realizar actividades reales. Uno de los hallazgos más relevantes sobre la administración de Javier Duarte fue la identificación de un mecanismo con el que dependencias del gobierno estatal contrataron a empresas que en muchos casos no contaban con infraestructura, personal, capacidad técnica o actividad económica suficiente para prestar los servicios por los que recibieron recursos públicos. En términos sencillos, una empresa fantasma es una persona moral creada para aparentar la realización de operaciones comerciales que en realidad nunca ocurren o que carecen de sustancia económica. Algunas existen únicamente en papel, otras tienen domicilios inexistentes, oficinas abandonadas o direcciones donde operan viviendas particulares, pequeños comercios o incluso terrenos baldíos. Muchísimas gracias. Estamos muy conmovidos con todo el trabajo de restauración que se ha hecho luego de todo lo que pasó el Estado. De reconstrucción, de reparación y también las obras que estamos haciendo de prevención, Pati. ¡Ah, qué bien! Porque lo que nos sucedió el año pasado con el huracán Carl, sí, fue una circunstancia que nos afectó mucho, que nos dolió mucho a los veracruzanos. Sin embargo, ya estamos de pie, estamos trabajando, estamos con mucho entusiasmo y mucho ánimo. Lo más preocupante fue que las consecuencias no quedaron únicamente en el ámbito financiero. Cada peso cuyo destino no pudo comprobarse representó potencialmente menos medicamentos en hospitales, menos obras públicas concluidas, menos recursos para universidades y una menor capacidad del Estado para atender necesidades básicas de la población. Entre las irregularidades que se detectaron durante la administración de Duarte se cuentan la obra inconclusa de la torre pediátrica, los hospitales de Nautla, el Bicentenario de Papantla y el de Naranjos permanecieron en obra negra, mientras que el Hospital Naval de Coatzacoalcos no se concluyó. Pero sin duda lo más grave fue que a niños con cáncer se les habría administrado como quimioterapia un compuesto prácticamente equivalente a agua destilada en lugar del medicamento oncológico correspondiente. El bienestar de nuestros niños es algo que nos impulsa a trabajar y a garantizar grandes resultados. Es así que los diputados del PRI logramos los recursos para la construcción de la torre pediátrica del Hospital General, que atenderá a miles de niños de todo el estado. Para Veracruz viene lo mejor. Cuando Duarte asumió la gubernatura, Veracruz ya enfrentaba compromisos financieros importantes, heredados de administraciones anteriores. Sin embargo, durante su sexenio, el endeudamiento continuó aumentando. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior, el Estado incrementó sus obligaciones financieras mediante créditos bancarios, emisiones de deudas y otros compromisos con proveedores y contratistas. A ellos se sumaron pasivos con organismos públicos y pagos pendientes que dificultaron la operación de diversas instituciones. Yo soy hijo de una madre soltera. Mi madre queda viuda desde muy joven con 4 hijos y aprendí lo que es el trabajo, el sacrificio que una mamá tiene que realizar y hacer para sacar adelante a sus hijos. De ahí mi compromiso con estas mujeres que día con día se tienen que levantar desde muy temprano a realizar sus labores, su trabajo, dedicarse a llevar el sustento y el ingreso a sus familias y por las noches regresar todavía a realizar las actividades del hogar, al estar al cuidado de sus hijos.
Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la entidad registró un aumento de homicidios, desapariciones de personas, secuestros y agresiones contra periodistas. Paralelamente, comenzaron a descubrirse fosas clandestinas y surgieron colectivos de familiares que emprendieron la búsqueda de personas desaparecidas ante la insuficiencia de las respuestas institucionales. ¡No se vale! Usted viene con su familia. ¿Y la mía dónde está? No, ¿lo ven cuándo? No, permítame, pues parece. No lo estoy escuchando. Ah, no, señor gobernador, no se escuda. Sus fiscalías no sirven de nada, no nos ayudan en nada, señor. ¿Sí? Aquí está su pueblo mágico, donde nos desaparecen a nuestros hijos. ¿Sí? Y no se burle, quite su sonrisa, porque yo no vivo desde ese tiempo, señor. ¿Dónde estarás, alma mía? Hasta el tiempo y no te olvido. Me haces falta cada día porque has desaparecido y contigo mi alegría, y contigo mi alegría. Diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitieron observaciones sobre la situación de garantías individuales en Veracruz y en otras regiones del país, destacando la necesidad de fortalecer las investigaciones, combatir la impunidad y proteger a periodistas y activistas de derechos humanos. Veracruz se convirtió durante el gobierno de Duarte en el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo. Según distintos recuentos periodísticos, entre 17 y 18 comunicadores fueron asesinados durante su gestión y entre 3 y 4 más fueron desaparecidos. En el conteo acumulado desde el año 2000, el estado suma 31 periodistas asesinados. Comunicadores veracruzanos que ejercieron durante ese periodo han relatado que, desde los primeros meses del gobierno de Duarte, se instaló entre el gremio un clima de terror generalizado ante la posibilidad de sufrir represalias por cubrir temas de seguridad y crimen organizado. De acuerdo con el entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, durante la administración de Javier Duarte se registraron alrededor de 3.600 casos de personas desaparecidas. En mayo de 2019, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció públicamente que Veracruz se ubicaba entre los 3 estados del país con mayor número de personas desaparecidas y de fosas clandestinas. Mientras el Estado se descomponía desde sus cimientos, la suerte política y jurídica del llamado Javidú estaba echada cuando empezaron a perder las elecciones locales frente a uno de sus principales enemigos, Miguel Ángel Yunes Linares. Señoras y señores, la alternancia es uno de los valores que integra a la democracia. A partir de ella, habremos de seguir demostrando nuestra solidez institucional y nuestra convicción de que ésta llegó para quedarse. Las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia. Ante las investigaciones periodísticas, las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y el distanciamiento del PRI, Javier Duarte pidió licencia como gobernador de Veracruz. Ese mismo día, la Procuraduría General de la República confirmó una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón. Es este gobierno el que inicia y procesa, y no es la excepción en el caso ni del gobernador de Sonora ni del exgobernador de Veracruz. Y que cuando ya se tiene de parte de un juez la orden respectiva, entonces viene la segunda parte, que son las capturas, pero se cumple la ley. Tenemos que acostumbrarnos a eso.
En medio del creciente escándalo por corrupción, el gobierno de Enrique Peña Nieto permitió el avance de las investigaciones contra Javier Duarte. Sin embargo, cuando las autoridades intentaron detenerlo, el exgobernador ya había huido. Así lo explica el doctor Alberto Javier Olvera, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Lo detienen en el último año de su gobierno, cuando básicamente ya había concluido su periodo. De manera que fue una desde mi punto de vista desesperado del gobierno de Peña Nieto para quitarse de encima el estigma de que él había sido un aliado de los gobernadores más corruptos de la historia priista. La fuga de Javier Duarte dio lugar a una búsqueda internacional con una ficha roja de Interpol. De acuerdo con el también investigador jubilado del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, el doctor Alberto Olvera, el exgobernador dejó a Veracruz en una profunda crisis financiera con graves afectaciones a las finanzas públicas y a las instituciones. Cuando Duarte se escapa antes de terminar su periodo, lo que tenías ya era un desastre completo en Veracruz. O sea, no había dinero para nada. Que las nóminas normales del sector público estatal veracruzano fueron pagadas seguramente con préstamos federales. Total, se había dilapidado por completo el capital del gobierno de Veracruz para ganar las elecciones del 15, ante todo, y para ir tapando todos los huecos que este hombre dejaba a su paso. Durante meses, cada nueva pista ocupó los titulares. La búsqueda de Duarte dejó de ser únicamente la persecución de un prófugo. Se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del combate a la corrupción en México. Así lo explica el doctor Olvera. Que su propia huida es completamente inusual en los anales de la historia política mexicana. Se han ido al extranjero algunos gobernadores después de completar su periodo, otros gobernadores en el priismo fueron desaforados o detenidos o renunciados, pero nunca en la época de la transición un gobernador estatal había sido perseguido judicialmente antes de concluir su ejercicio. Todo el mundo lo odiaba, tenía cuentas pendientes con él. Así que su detención no fue sorpresa, sino un síntoma de alivio y un intento del gobierno de Peña Nieto de no quedar tan mal en la historia, cuando que los signos de esta corrupción habían sido muchos. Mientras Javier Duarte permanecía prófugo, las autoridades investigaban una red de presuntas empresas fantasmas y detenían a varios de sus ex colaboradores por el presunto desvío de recursos. Cada captura aumentaba la presión para que el gobernador respondiera ante la justicia, explica el doctor Alberto Olvera. El caso de Veracruz fue muy conocido nacional e internacionalmente, no solo por la corrupción de Duarte, la brutal violencia criminal que hubo en esos años, el asesinato sistemático de periodistas. Fue cuando Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso para los periodistas en el mundo, en esos años precisamente, de manera que estamos hablando de un colapso no solo de corrupción, sino un colapso institucional y el empoderamiento nunca visto de los grupos criminales. La fuga había terminado, pero el proceso judicial apenas comenzaba. La fuga de Javier Duarte terminó tras más de 6 meses de búsqueda. Fue capturado en Guatemala durante un sábado de gloria, extraditado a México e ingresado al reclusorio norte. Su detención fue presentada por la entonces Procuraduría General de la República. Confirmada la localización de Javier Duarte por los trabajos de investigación de las instancias de inteligencia del Estado mexicano y de las autoridades de Guatemala, el Gobierno de México, a través de su Cancillería, presentó a las autoridades de este país la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Javier Duarte. La captura puso fin a su huida, pero no a las consecuencias del daño ocasionado. En septiembre de 2018, Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue sentenciado a 9 años de prisión, además del pago de una multa y el decomiso de bienes. Así lo explica el doctor Ángel Ignacio Martínez Armengol,
doctor en Historia y Estudios Regionales y docente universitario. Entonces él se acoge, digamos, a este mecanismo de declararse culpable y bueno, pues eso permite conocer algunos detalles ya de forma oficial de cómo fue que operó toda esa red de corrupción, repito, principalmente en cuanto al desvío de recursos que operaba de esa forma, empresas creadas al vapor, empresas que no existían formalmente y a las cuales se les asignaban millonarios contratos para la ejecución de obras públicas, por ejemplo, que nunca se ejecutaban. Fue condenado por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Comisión de estos delitos, se le imponen a usted las penas que fueron previamente aceptadas por las partes y propuestas a este juzgador. Se le decreta entonces a 9 años de prisión y 990 días multa. La sentencia de Javier Duarte generó críticas por considerarse insuficiente frente al presunto desvío de recursos durante su gobierno. El acuerdo con la Fiscalía también fue cuestionado, así lo señaló el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. No estamos de acuerdo con la sentencia. Reitero, nos parece más que sentencia un perdón a un delincuente. Segundo, exigimos que los 41 bienes inmuebles que han sido decomisados el día de ayer a esta banda delictiva, que tienen un valor de casi 800 millones de pesos, reitero, un valor de casi 800 millones de pesos, sean entregados de inmediato al gobierno del estado de Veracruz, para que se integren al patrimonio de los veracruzanos. Años después, Javier Duarte permanece en prisión preventiva por los procesos penales que aún enfrenta, entre ellos una nueva causa por presunto peculado. De acuerdo con el doctor Martínez Armengol, durante la administración de Duarte, los sectores más afectados fueron salud y educación, debido al desvío de recursos públicos. El sector de educación y en el sector salud. Y es comprensible que así ocurriera porque son los dos sectores que reciben pues el mayor volumen de recursos públicos, de recursos en el presupuesto del Estado y por lo tanto pues es digamos donde está la rebanada del pastel más grande. A casi una década de su captura, el caso Javier Duarte sigue siendo un símbolo de la corrupción política en México. Aunque fue sentenciado, los procesos judiciales continúan y su caso abrió un amplio debate sobre la corrupción, la impunidad y la rendición de cuentas en el país. Así lo narra el doctor Ángel Ignacio Martínez Armengol. Pues el caso Javier Duarte creó una escuela sobre cómo hacer o cómo incurrir en actos de corrupción y salir indemne. El caso Javier Duarte no solo dejó un quebranto financiero, evidenció cómo la corrupción puede debilitar las instituciones, erosionar la confianza ciudadana y marcar el destino de un Estado durante años. Escuchemos al doctor Alberto Olvera. ¿El señor gobernador Duarte ha sido castigado de manera suficiente? No, de ninguna manera. El daño que le hizo a Veracruz y a los veracruzanos es imperdonable y merecería cadena perpetua. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, las pruebas de que se dispone para acusarlo de estos males, pues son pocas, nulas o débiles. Trabajamos en Expediente Pulso, el lado oscuro de la política. Javier Duarte de Ochoa, Ángeles Hernández, Ángeles Medina, Francisco Muñoz, Janixel López y Alejandro Ramírez.